frontera no se autointersecta, ¿no? Con alfa que valería S, de modo que la frontera coincide con alfa y, donde alfa es una curva orientada positivamente parametrizada. ¿Qué quiere decir donde alfa es una curva orientada positivamente parametrizada? ¿Cómo entienden ustedes eso? El recorrido. ¿Cómo entenderían eso? Recorrido. Ya, yo tengo la curva. ¿Qué quiere decir que sea? La curva es orientada, porque yo voy de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, pero dice positivamente orientada, por longitud de arco. Sentido antihorario. En sentido antihorario. Claro, eso sería si fuera plano, pero no es necesariamente plano, está en R3, ¿no? Pues es una cosa que no es plana. Podría ser otra también. Acuérdense de que una curva, la segunda derivada, siempre apunta al lado cóncavo de la curva, ¿no es cierto? Y entonces yo voy a tener ese vector t y voy a tener el vector n. Si ese vector t y n se lo puede llevar a través de un movimiento rígido a los vectores canónicos E1 y E2, ambas tienen la misma orientación. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en el plano, digamos, yo voy de aquí hacia aquí. El t, que es alfa prima, apunta hacia allá. El n apunta hacia acá abajo, ¿no? ¿Esa orientación es positiva? No, porque el t tiene que ser llevado en 1 y el n sería llevado en menos E2, ¿no es cierto? Tiene orientación diferente. Entonces, más o menos se relata esa la orientación positiva, ¿ya? Si mediante un movimiento rígido se le lleva los vectores canónicos E1 y E2. O sea, en otras palabras, que tengan la misma orientación que E1 y que E2. Ok. Yo tengo los vértices y tengo los ángulos exteriores. ¿Cuál viene a ser qué dice acá? La sumatoria de las integrales de las curvaturas geodésicas más la curvatura de Gauss más la suma de los ángulos exteriores es igual a 2. Donde cae la curvatura geodésica. ¿Han anotado esta fórmula? Anótenla por favor, para que les dé una serie de cosas que quiero que examinen. Esta vaina da un giro. La suma de estas vainas es un giro. Entonces, un segundo acá. Si sumamos ángulos externos, curvatura geodésica, una respífera. Exacto, la curvatura geodésica y la Gauss. Vamos a tomar acá un triángulo geodésico. ¿Qué quiere decir un triángulo geodésico? Los lados son geodésicos. Los ángulos interiores son Φ1, Φ2 y Φ3. Aquí está la orientación. Entonces, de ese triángulo geodésico hay 3 afirmaciones. Y de esas 3 afirmaciones hay unas observaciones. Quiero que por favor analicen una por una y dijimos eso de acá. Menos 1. Entonces, esto sería negativo. Esto que está restando pasa sumando. Algo negativo más pi es menor que pi, ¿no es cierto? Entonces, la suma de los ángulos interiores es mayor que pi, menor que pi. Menor que pi. Increíble, ¿no? Porque siempre sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a pi. ¿Pueden comenzar, por favor? Primero, empecemos. Una pseudoesfera es una especie de, si tienen por ejemplo el plano R2, es una curva que es asintótica al eje Y y al eje X. También contener bien eso. Entonces, lo hacen girar alrededor del eje Y.
que van a obtener una especie de un cambucho que se viene achicando cada vez que sube hacia arriba, ¿no es cierto? Y la parte de acá se va ensanchando. Entonces es una pseudoesfera. Pero lo anecdótico, que la curvatura es igual a -1. Ahí tienen un claro ejemplo de curvatura -1. Muy bien, ¿cómo son las geodésicas ahí? Ya les he dicho de que un método para encontrar geodésicas es la intersección de cosas que sean ortogonales a la superficie, ¿no? Ejemplo, un cilindro. Lo interceptan con un plano ortogonal al cilindro recto y que van a obtener una recta. Interceptan con un plano ortogonal paralelo al X, Y, que van a obtener un círculo. Pero no siempre ese método funciona, porque hay otras geodésicas como una especie de espiral, ¿no? Que viene algo así. Eso no resulta en ninguna intersección, ¿ya? Pero cuando se puede lo hay. Por ejemplo, en las parábolas. Tomen un punto de referencia al origen. Interceptan con planos ortogonales al plano X, Y, o sea, algo así. La parábola es así, bueno. ¿Qué vamos a obtener? Parábolas, ¿no? Pues se ubica mentalmente una parábola acá, otra parábola acá, etc. Ese es un método que funciona, pero no siempre. Voy a ahorita, por favor, vamos a que parece un sauna, ¿no? Ahí está la ventana, por favor. Ok. Y entonces, ¿qué es un triángulo? ¿Cuáles son las rectas? En R2, en Rn, son aquellas curvas que tienen la menor longitud. Pásale la voz a tu compañero. Tiene, por favor. Son las curvas que unen dos puntos y que la longitud es mínima frente a todas las curvas que unen esos dos puntos. ¿Verdadero o falso? Cuando ustedes toman dos puntos cualquiera de la recta, toman una curva cualquiera que une esos dos puntos, entonces la longitud de esa curva que une esos dos puntos es mayor o igual que la longitud del segmento que une esos dos puntos. Cuando son iguales, necesariamente tienen que ser la misma curva. ¿De acuerdo? Entonces, las geodésicas hacen el papel de rectas. Pero lamentablemente no se cumple esa propiedad para cualquiera dos puntos. O sea, si yo tomo una geodésica, no siempre van a minimizar la distancia. Mentalmente, piensa en la esfera unitaria. En la esfera unitaria tomen el punto extremo norte, 0,01. Tomen un punto del ecuador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser 0,10. Ahora, ¿quién es la geodésica que une esos dos puntos? ¿Cuántas geodésicas hay? Hay una, hay dos. ¿Una? Hay dos que corresponden a la misma curva. ¿Cuáles son? Yo me voy en esta dirección, tengo este segmento de círculo que vendría a ser un cuarto de la circunferencia, ¿no es cierto? Pero me doy por el lado opuesto y también es una geodésica. Entonces he encontrado dos geodésicas diferentes, por más que formen el círculo, son diferentes. Una tiene dirección hacia allá y la otra tiene dirección hacia acá. Entonces, y lamentablemente las geodésicas solo minimizan distancia localmente. O sea, yo puedo encontrar un abierto chiquitito o grande, no lo sé, pero un abierto, donde ahí se comporte como una recta. O sea, dos puntos cualesquiera son unidos mediante una geodésica y esa geodésica tiene longitud mínima. O sea, hace el papel de la distancia. ¿Ya? Entonces, tomemos este triángulo geodésico. Un triángulo en una superficie es un triángulo geodésico. ¿Qué quiere decir? Si en R el triángulo está formado por segmentos de recta, ¿no? Y esos segmentos son geodésicas, en una superficie, ¿cómo será un triángulo geodésico? ¿Ah? Geodésica acá, geodésica acá, geodésica acá. Ese es un triángulo geodésico. ¿Qué nos han enseñado siempre? Que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 180 grados. Pero eso en geometría no vale más. O sea, puede valer como puede no valer. Depende de dónde estén viviendo. Si tuviéramos una pseudoesfera y tuviéramos un triángulo geodésico, ¿cuál es la fórmula que dice el teorema de Gauss-Bonnet de forma local? La sumatoria de las curvaturas geodésicas, ya está. Como estos son geodésicas, sus curvaturas geodésicas, ¿cuánto es? 0.
Entonces quedaría a partir de aquí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y de dónde sale este pi? La rotación. Media vuelta. A ver, ¿estudian eso? No, ya no estamos más ahí para decir que la suma de los ángulos internos es igual a pi. A ver, analicen bien la fórmula que está en el teorema. Si es orientada. Cuando no es orientada, no vale. Solamente vale de manera local. Pero esta versión es local. Entonces, ahí se puede hacer. Veamos. Como son geodésicas, curvatura geodésica 0, más la curvatura, mejor lo voy a poner aquí. Curvatura geodésica 0 más la integral de superficie de la curvatura de Gauss sobre R más la sumatoria de los ángulos internos igual a 2. ¿Alguien podría decirme de dónde sale el ítem 1? ¿De dónde? ¿De qué te Sí, consideras? ¿cómo llegamos a eso? ¿Ya tienen algo? No, pero mira, el signo es lo valora. Porque es menos. Porque ya aparece 2pi, ¿no? ¿Por qué aparece pi ahí? No, no, es menos pi, no es 2, más pi. O sea, suponiendo que si yo quiero no es 4. No, me da pi. Es que es menos pi. Entonces, sería más pi si fuese más pi. A ver, creo que ¿cómo se llama? 2 pi, ¿no? O sea, 3 pi. Espérate, esta es cuánto vale. Un ángulo externo correspondiente al valor del parámetro es el único ángulo en menos pi. De ángulos internos, habla de ángulos externos. La suma de un ángulo interno más un ángulo externo, ¿cuánto es? 180 grados. Entonces, ¿cuánto vale? Como que aquí en realidad me debe aparecer sumatoria de ángulos externos. Si fuera el caso, aparecería 2pi, pero aparece ángulos internos. Entonces, ¿será que esto está bien? ¿Qué es lo que tienen que hacer? El ángulo interno es igual al ángulo a pi menos el ángulo externo. Ya está. Y ahí saquen esa relación, sumen y vean si llegan a esto. Y ahora sería pi. O sea, sería 3 pi. ¿Dónde saca 3 pi? Son 3 ángulos. Son 3 ángulos. Pi menos el ángulo externo. Menos pi 1 más sumatoria de los ángulos. Sí, gana 3. Ahí está. Todo esto pasa a restar. Sería menos y sería más 2 pi. Ahí está. Son 3 ángulos. A ver, señor Víctor, acá aparece más sumatoria de ángulos externos, ¿no es cierto? El ángulo externo θ1 en relación a π1, ¿cómo se escribe? Pi menos Pi menos π1 Sí, más pi menos π3 más pi menos π2. sería 3 pi. ¿Cuánto suma acá? 3 pi. 3pi menos la suma de los ángulos internos. Este menos pasa con más. Y este 3pi pasa con menos. 2pi menos 3pi menos pi. Por eso sale esa fórmula. ¿De acuerdo? Es simplemente expresar los ángulos internos, los ángulos externos en función de los ángulos internos. Pero acá hay más. ¿Qué pasa si la curvatura es negativa? Puedo tener curvatura menos 1, ¿no es cierto? Sí. Si la curvatura es menos 1,
Entonces menos 1 sale para acá afuera y acá aparece integral de t, el elemento área. Sería menos 1 por el área de t. ¿No es cierto? Este pi que está restando pasa sumando. Yo voy a tener una cantidad negativa más pi. Esa cantidad negativa más pi es mayor que pi, menor que pi, igual a pi. Es menor que pi. Entonces, la suma de los ángulos internos en un triángulo geodésico en superficies de curvatura, por ejemplo, menos 1, es menor que pi. Cuidado, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a decir la suma de los ángulos internos siempre va a ser igual a pi, ¿no? Y si tuviéramos en la esfera curvatura igual a 1, ¿cómo sería? Mayor a pi. Yo tendría acá el área de t es igual a lo que les había dicho acá, ¿no? 3 pi menos eso. Entonces, esto que está restando pasa sumando. Entonces, positivo más pi mayor que pi. ¿Qué puedo concluir? En curvatura negativa constante, ¿cómo es la suma de los ángulos internos de un triángulo geodésico? Menor que pi. En curvatura igual a 0, como un plano, la suma es ¿cuánto? Igual a pi. Y en curvatura constante positiva, la suma de los ángulos internos, ¿qué es? Mayor que pi. No se olviden de eso. Esa es una aplicación así directa. Y ustedes pueden encontrar en la vida real un ejemplo donde la suma de los ángulos internos sea mayor que pi. El planeta Tierra. ¿Qué es? El domo de la... Una pelota, pues. Hace su ángulo, su triángulo ahí geodésico y la suma de los ángulos internos ahí va a ser mayor que pi. ¿No? Ahí tienen esa cosa práctica. Ok. De estas observaciones podemos concluir: curvatura negativa, la suma del triángulo geodésico es menor que pi, mayor que pi, igual a pi. ¿Preguntas? Ustedes pueden encontrar alguna otra superficie diferente a la pseudoesfera donde la curvatura de los ángulos internos sea menor que pi. La silla de montar, pero no en todo sitio, sino la silla de montar donde la curvatura es negativa. Exacto. ¿No? Listo. Entonces, vamos a hablar de la práctica. La pregunta 4. Tienen ustedes que definirla explícitamente. Entonces, ¿qué quiere decir explícitamente? Sea S una superficie regular y orientada, sea gamma una curva que va de un intervalo, qué sé yo, hacia S, y V un vector que está en el plano tangente. Entonces, el transporte paralelo de V sub 0 a lo largo de gamma es el único campo paralelo, de manera que V de 0 es igual a V sub 0. O incluso este S sub 0 podría pertenecer acá y podría poner. ¿No? No hay solamente poner, ya es, hay que poner absolutamente todo. Derivadas covariantes. Casi la mayoría ha puesto eso. ¿Y qué es esto? ¿No? Igual sea es una superficie regular orientada a una curva ahí, 2 puntos. La derivada covariante de alfa en t, que es la proyección ortogonal de la segunda derivada sobre el plano tangente. Geodésicas. Una geodésica es una curva que realiza distancia. Esa no es la definición, esa es una interpretación que uno habla para explicar la importancia, ¿no? Y que se demuestra después, pero ahora no. ¿Cuál es la definición? Alfa, 2 puntos que va. Incluso acá podrían haber puesto sea es una superficie regular orientada. 2 puntos, ¿no?
transporte paralelo que es, derivada covariante que es y geodésica. Alfa que vale en S es una geodésica. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? Derivada con respecto de eso ya lo saben todos. Voilà. Para todo te quedó. Ok. Cuarta pregunta. El paraboloide. Yo tengo esa, pero esa ecuación no está, esa parametrización parametrizada por longitud de arco. De hecho, si la parametrizan, sale arco tangente, infinidad de cosas. Entonces les dije que tomen una parametrización que está parametrizada por longitud de arco, pero que los dije de manera implícita. Entonces, sea alfa, la parametrización de esto por longitud de arco. ¿Ya? Como es parametrizada por longitud de arco, entonces acá va a estar el alfa prima de t, pero acontece que el alfa segunda es ortogonal al alfa prima, ¿sí o no? Pero está parametrizada por longitud de arco. Módulo de la velocidad es igual a 1, lo elevo al cuadrado sigue siendo 1, lo derivo, sabe que alfa 2 ortogonal. Entonces alfa 2 va a estar apuntando al lado cóncavo, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y si apunta al lado cóncavo, vete al baño por favor, date un poquito ahí. Si apunta al lado cóncavo, ¿qué va a pasar acá? Esto va a ser ortogonal al plano tangente. Y si es ortogonal al plano tangente es una geodésica. Y si es una geodésica, su curvatura geodésica con 3. Sí. Esto no hay ninguna cuenta que hacer. Ortogonal al plano tangente, ¿no? Ok, tenemos el toro, ¿no? ¿Sí? Tenemos el torote. Y dice, tenemos dado por esta ecuación. Si uno analiza bien esta ecuación, esto es simplemente el toro obtenido de rotar un círculo que está en el plano YZ alrededor del eje Z. ¿No es cierto? Y entonces el alfa es más o menos acá. Es un círculo contenido en el plano X, Y, ¿no? Y el centro va a estar acá en el origen. ¿Cuál viene a ser el radio de ese círculo? 5. Pero tengo este vector que es 0, 0, 1. Yo puedo saber cuánto vale la normal de Gauss. Sí, porque tengo esta ecuación y de esta ecuación yo puedo sacar la normal de Gauss. Puedo construir una función f de x, y, z. ¿Cuánto es esta función? Puede ser z cuadrado menos 1 más 1 más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a todo esto bueno, esto vendría a ser 0, entonces el toro es f de menos 1 de 0 y entonces la normal de Gauss es el gradiente de f sobre 1. ¿Y para qué calculo la normal de Gauss? Para determinar los planos tangentes. ¿Y quiénes
son los planos tangentes? Son planos que pasan por el origen, que contienen siempre al 0,01. Lo único que van a hacer es como una rotación, ¿no? Igual, vuelven por allá y vuelven al mismo origen. Por ejemplo, en el punto 0,01 tiene ese plano tangente. En el 00, mentira, acá no es el 00, este es el punto 5. En el punto 5, 00, ¿quién vendría a ser su plano tangente? ¿Quién sería el plano tangente ahí? El plano YZ. Y a partir de YZ esto va rotando, ¿no? Pero lo que yo me doy cuenta es que todos los vectores 0, 0, 1, todo este vector siempre va a estar en este plano tangente. O sea, 0, 0, 1 por la normal de Gauss siempre va a ser 0. ¿Será que puedo probar esto? Claro, directamente de esta forma. Listo. Saco la normal de Gauss. Y como 0,01 por n es igual a 0, entonces v de t igual a 0,01 es un campo de vectores a lo largo de algo. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si el 0,01 no pertenece no es un vector tangente en algún punto? No se puede. Pero ya hemos probado que sí, entonces es un campo. Pero es más, ¿cuánto es la derivada de t? 0. Si la derivada de t es 0, ¿cuánto es su proyección? ¿Cuánto es su proyección ortogonal? 0. O sea, v es un campo paralelo. ¿No es cierto? Da la casualidad que en el punto 0,01, ¿cuánto vale? 0,01. Y la teoría de lo que ustedes han respondido en la definición de la cuarta pregunta es que solo hay un campo paralelo con posición inicial. ¿Cuál es el campo paralelo? 0, 0. Hay algunos que me han hecho todo un libro ahí explicando, y como se puede entender, el campo es 0,01. ¿Qué voy a entender de lo que han escrito? Da la impresión que están usando la definición, y yo también pienso. Escriben un montón de cosas, y como seguramente piensan que me voy a aburrir y no voy a leer, entonces dicen, como se puede entender, el campo es 0,01. No, una experteza ahí de algunos compañeros. Entonces sí. Es una idea de que n se puede hallar en función de... ¿Cuántos presentes hay acá ahorita? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. ¿Qué es el promedio de los que vienen a clases, no? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamar a la señora María para que nos hable de otros alumnos. Vamos a hacer la primera. Dice, yo tengo el cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si tengo esta ecuación, entonces de inmediato yo puedo saber cuánto es la normal. En el punto x, y, z, ¿cuánto debería ser su normal? 2x, ¿no? 2y, 0 sobre su norma. Entonces, dividiendo por sobre su norma, ese 2 se va, x y 0. Entonces, determina la geodésica que sea de esta manera, y de tal manera que alfa prima de 0 sea 1. Si esto pertenece en el punto 1, 0, en el punto alfa 0, en el punto 1, 0, 0, ¿cuál es el plano tangente? La ecuación del plano tangente al cilindro. 1, 0, 0. ¿Cuánto es el plano tangente? YZ. ¿Y cómo sé que es el plano YZ? Porque en el punto 1, 0, 0, su normal de Gauss es 1, 0, 0. Y el plano en R2 que pasa por el origen y cuya normal es 1, 0, 0 es el plano YZ. ¿Este vector pertenece? ¿Pertenece o no? No pertenece. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Debería haber puesto acá. 0, 0, 1, 1. En un inicio pensé darle los 5 puntos, pero se me ocurrió consultar con algunos socios y me dijeron, no, de ninguna manera. Tómales la misma pregunta y a ver qué responde. Y eso es lo que voy a hacer.
Así que vamos al otro lado. Dejen acá todas sus cosas, solo lleven su hojita, nada más. Pueden dejar acá todas sus cosas, yo también lo voy a dejar. Solo lleven una hoja.